Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kenia Guadalupe Hernández Rangel. Actualmente soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es 2100905. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. El reto es el número 5, el cual lleva por nombre Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El nombre de mi asesora es la licenciada Beatriz Soledad. Se nos pide analizar el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 camas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Ahora que ya leímos el caso, proseguimos a contestar de forma argumentada y con fundamentación jurídica las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Como vimos en la lectura anterior, el contrato se hizo entre el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, y el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. Por lo tanto, dichas partes hicieron un contrato de compraventa internacional, ya que su definición argumenta que es un instrumento que refleja el acuerdo entre dos partes domiciliadas en diferentes países con el fin de crear, transferir, modificar o exigir derechos y obligaciones bajo el amparo de una ley. El contrato se puede considerar de carácter internacional. ¿Y por qué? Sí, porque de acuerdo a la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, en el artículo 1 se estipula lo siguiente: se entenderá que un contrato internacional, si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte, y como en este caso el hospital se encuentra en España y el laboratorio en Nueva Zelanda, por eso es un contrato de compraventa internacional. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Yo identifiqué 3. El contrato mercantil, el cual se lleva cuando todas las partes contratantes sean empresarios o profesionales. En este caso, el hospital y el laboratorio son empresariales. El contrato de comercio electrónico indirecto, que es aquel que requiere la entrega física de bienes materiales o la prestación presencial. Su ejecución es necesariamente diferida. Aquí podemos ver que hacen entrega de bienes como el uso de material de uso quirúrgico, las bandas adhesivas, abatelenguas, etc. Y por último, el contrato electrónico puro. Las declaraciones de voluntad se manifiestan íntegramente a través de medios electrónicos tales como el correo electrónico o las páginas interactivas. En este contrato lo identifiqué porque el caso menciona que solo lo hicieron por intercambio de vías electrónicos. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Las obligaciones del vendedor o exportador son, en primer lugar, la entrega de la mercancía. Después de transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía tal y como se han establecido en el contrato de compraventa internacional y en la Convención de Viena, el transporte, si así se ha acordado en el contrato, y la identificación de las mercancías. Por su parte, las obligaciones del comprador o importador son: lo primero, el pago de la mercancía y después el recibimiento de la misma.
Estas obligaciones por parte del comprador y del vendedor vienen estipuladas también en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, desde el artículo 30 hasta el artículo 53. Continuemos. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Al no señalar ninguna legislación, las más convenientes al aplicarse es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería, basada en el artículo 1, inciso número 1, inciso A, y en el número 2, inciso B. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? El hospital deberá recurrir a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías en la sección 2, Indemnización de daños y perjuicios, en el artículo 74. La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió de haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible del incumplimiento del contrato. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, en el artículo 75 nos menciona lo siguiente. Si se resuelve el contrato y si de manera razonable y dentro de un plazo razonable después de la resolución, el comprador procede a una compra de reemplazo o el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación del reemplazo, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. Enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrando entre el hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins para prevenir futuros conflictos. La descripción de la mercancía, el seguro de la mercancía, el cual dice que al amparo del Incoterm, SIP o SIF, el vendedor está obligado a contratar el seguro, pero el nivel de cobertura debe estipularse al margen del Incoterm. La resolución de disputas. Si surge una disputa, el arbitraje es una alternativa atractiva que permite que las partes tengan voz en la forma de juzgar el caso. La mayoría de los arbitrajes se realizan bajo los auspicios de una institución arbitral que dispone de un conjunto de normas que rigen el proceso. Una de las más experimentadas es la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que además tiene un alcance global. El derecho aplicable. En general, las empresas son libres de decir qué ley se aplica al contrato de compraventa internacional. Esta elección puede ser un aspecto delicado en la negociación, ya que cada una de las partes conoce su propia legislación y por lo tanto deseará que se aplique. Las Naciones Unidas desarrollaron la Convención sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías para cubrir esta situación. La convención se aplica automáticamente si el vendedor y el comprador están domiciliados en países que las hayan adoptado. Si prefiere utilizar otra norma, puede hacerlo, si así lo estipula el contrato de compraventa internacional, como en este caso vimos que no había legislación. Hasta aquí el contenido solicitado. Me despido. Que pasen una muy buena tarde. Mi nombre es Kenia y quedo a sus órdenes. Gracias.